Ya, entonces la clase pasada habíamos hablado de que las cadenas acá arriba y los pilares tienen que ser apoyos efectivos, ¿cierto? Y por ende también ustedes tienen que verificar que la deformación no sea mayor a la que habíamos mencionado acá, 2 por 1000, con respecto a la altura de entrepiso. Eso es para que los pilares y las cadenas hagan de un apoyo efectivo con respecto al paño de albañilería. Lo que no habíamos dicho y acá habíamos quedado es que entonces cuando tenemos losa, eso se cumple prácticamente automáticamente, ¿cierto? Porque la losa en sí es muy rígida. No así para el pilar, que no tiene un elemento transversal, o muchas veces no lo tiene, que limite la deformación del pilar, ¿cierto? Entonces, como ustedes bien saben, por compatibilidad de rigidez, más o menos este sería como el plano de falla, y por lo tanto este triángulo de acá es más o menos la falla, o sea, no la falla, disculpen, sino que la masa que se traspasa como carga al pilar, ¿ya? Como área tributaria, bueno, sí. Como área tributaria. Muchas gracias, exactamente. Entonces, como comentario previo, los esfuerzos de flexión y de corte que producen las descargas del paño de la bañería en los elementos de confinamiento se calculan modelándolos como elementos uniaxiales. Una aproximación que se puede hacer y que es bastante obvia también por la razón de área versus el largo que tienen. Con los esfuerzos que resultan del cálculo anterior se determinan las armaduras longitudinales y transversales requeridas en los elementos de confinamiento en su función de apoyo. Y en la medida que los elementos de confinamiento no se deformen fuera del plano del muro, solo se requieren las barras necesarias para resistir las acciones en el plano del muro. O sea, obviamente ustedes tienen que tomar en cuenta el área del pilar cuando tiene flexión fuera de su plano, pero cuando no tiene esa deflexión, como en este caso, ya solo ustedes necesitarían calcular o incorporar el área de armadura que resulte de las cargas en este plano, no fuera del plano, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo se calcula? Para esto ustedes no necesitan un modelo computacional ni nada, sino que esto es algo súper sencillo. ¿Cuál es la carga? Bueno, es el C sísmico que tengamos por el ancho del muro por gamma. ¿Cuál es el peso? Bueno, es omega h medio, ¿cierto? Porque esta es la descarga del paño como carga. Esta es la resultante de 8 cuadrada al octavo, pero más importante que eso, esto pasa a ser la flexión. El B por h cubo dividido 24. Bueno, y disculpen, y esto obviamente es carga por unidad de área, actuando perpendicular al plano del muro. Entonces, conociendo esto es fácil de calcular, se requiere la pura geometría, ustedes tienen que determinar el área, pero solo usando obviamente dos de los aceros, porque como nuestro pilar va a tener 4 armaduras longitudinales, si estamos flectando, solo dos van a trabajar en tracción. Entonces, usando estos dos, ustedes tienen que determinar, como lo hacen para elementos de hormigón armado, para eso usan la ASI 318. Ustedes diseñan este pilar para este momento. Es así de sencillo, es bastante directo y bastante simple esta comprobación. Yo normalmente lo que hago, porque computacionalmente es más fácil, yo lo hago al revés. Yo le pongo la armadura mínima, o sea, estos 2 phi 10, calculo cuál es el momento nominal que puede resistir este pilar, y luego compruebo para cada uno de los pilares que no sea mayor este momento de acá.
que no sea mayor al nominal. Ojo, acá hay un tema así. Esto ustedes obviamente lo tienen que mayorar, porque probablemente ustedes al diseñar con la ASI, ustedes usen el RFD, o sea, o el método por tensiones últimas. En ese sentido, ustedes cuando diseñen un edificio de albañilería confinada, tienen que tener mucho cuidado en qué combinaciones van a usar para el diseño de la albañilería, que usa la tensión admisible, y cuáles son las detenciones últimas que ustedes van a usar para el diseño de los elementos de hormigón. Eso. Consulta. Entonces ustedes diseñarían esta con la ASI 318. ¿Con cuál de todas? ¿Con qué ASI van a diseñar? Creo que ya lo hemos conversado una vez. Podemos usarla, a ver, creo que la última es la ASI del 2018, si no me equivoco. ¿Podemos usar esa ASI? La ASI 318 del 2018. La del 19, ¿no? Digo, la... Sí, o 2019, es que no me acuerdo, no sé, la verdad no sé cuál es la última. Nunca la he usado. Bueno, ya le estoy, por una razón bien simple, que acá en Chile no es la vigente. ¿Cuál tenemos que usar? La 14. No, anterior a esa. Mm, Le voy a decir, la del 2008. ¿En qué lenguaje? ¿En inglés o...? En español. No, pero... La ASI 318S, de S de Spanish. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que usar la ASI 318 del 2008 en español? Y no podemos usar ni la 2014, ni la 2018, ni la 2019. Aunque hayan ingenieros que en la práctica lo están haciendo igual. Eso no quita que legalmente esa no sea la norma vigente. Entonces la pregunta es, ¿por qué es esa norma en específica la vigente? ¿Quién define eso? ¿O cuándo se definió eso? Eso viene del decreto 60. No sé si han escuchado del decreto 60. Que se pasó después del 2010 y en el cual se menciona explícitamente la norma ASI 2008 Spanish. Entonces, esa es la que sigue vigente hasta hoy en día. Mientras que no cambien ese decreto, esa es la que deberíamos usar para el diseño de elementos de hormigón. Ahora, en la práctica, bueno, las normas varían poco, la verdad. Más que nada varía su organización. Y es poco probable que hayan cambiado al menos las fórmulas más importantes. Así que probablemente si ustedes usan la 2019 o otra, haya poca diferencia en el resultado del diseño. Pero solo para ser correctos, digámoslo así. Se los menciono. Bueno, volviendo a la albañilería, el diseño de muros de albañilería confinada ante acciones contenidas en su plano. Entonces vimos cómo es la acción fuera del plano. Es bastante sencillo, es bastante directo. De hecho, la mayoría ya lo habíamos visto en el módulo 6 de albañilería no reforzada. Ahora vamos a entrar a conversar de lo que pasa bajo cargas en su plano, en su propio plano, de los paños de albañilería confinada. Entonces, esta norma se redactó considerando estos documentos de acá. Como ustedes se fijan, 1977, 1977, 1983, y esto es muy interesante, también apoyados con la norma técnica de edificación del Perú, de 1982.
que es un poco lo que también les mencionaba, ¿se acuerdan el viernes? El profesor Cristian Sandoval. Que un poco todas las normas siguen basadas en experiencias realizadas en los años 70 y 80. Entonces, por efecto de este tipo de acción, se debe considerar que en las secciones transversales de un muro de armellería confinada se produce un estado de esfuerzo cuyas componentes son NS, QS y MS, las cuales deben ser menores o iguales a la capacidad del muro, que son obviamente las mismas componentes, pero las admisibles. Esta S de solicitación, A de admisible. Más esta que es una que básicamente es lo mismo que esto, solo que este es el momento bajo flexión pura. Ya vamos a ver por qué la norma lo define como un adicional. Entonces, importante considerar que este paño va a ser solamente, va a poder ser considerado como confinado si es que obviamente tenemos armaduras longitudinales a lo largo de todo el pilar y que se anclan obviamente con un largo desarrollo suficiente tanto a la fundación como a la cadena. Sin este anclaje, obviamente, estas barras longitudinales no van a poder hacer su trabajo bajo las cargas, tanto en el plano como también en el caso del pilar fuera del plano. Entonces, esta resistencia queda determinada por la contribución del paño de albañilería y de los pilares de confinamiento, aceptando la hipótesis de Bernoulli por la compatibilidad del estado de deformaciones axiales y considerando que las deformaciones axiales en el estado último en compresión de la albañilería y del hormigón son semejantes, se puede aceptar lo siguiente, que básicamente que tenemos, si se fijan acá, por parte de F'M, la contribución del paño de albañilería y por este otro lado la contribución de la capacidad de compresión del pilar, más obviamente por el número de pilares que tengamos. Si es un paño, si es un único paño que tenemos en una elevación, NP será obviamente 2, pero podríamos llegar a tener más, 3, 4, dependiendo de la cantidad de paños que tengamos, y se intuye obviamente que en ese caso también AM, el área, sería el área total disponible, no solamente la de un paño. Esto sería la forma más directa de llegar al valor nominal de la compresión resistente que tenga este sistema, el paño. Ahora, es interesante, y lo dijimos, son semejantes. Si ustedes se fijan, aunque los pilares sean pequeños, pero como su resistencia es bastante mayor, esto puede incluso corresponder a más o menos entre el 35 y el 45% de la resistencia total del sistema. O sea, en ese sentido, axialmente los pilares contribuyen una gran cantidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la norma 2123 respecto de cómo se calcula la axial admisible, el valor admisible? Entonces, es 0,4 veces F'M por el área transversal bruta del muro, incluyendo los pilares, por φe. ¿Qué es lo que sacamos entonces en limpio de esta ecuación? Que si bien sabemos que los pilares contribuyen en gran parte en la resistencia del axial, en compresión, esta no la vamos a tomar en cuenta al momento de diseñar con la 2123. Y por lo tanto, esto implica que el factor de seguridad
podríamos calcular este valor y dividirlo por NA para poder llegar al factor de seguridad que estamos usando. Ya que la norma, esto de nuevo, igual que en la norma 1928, la norma no explicita cuáles son los factores de seguridad usados en el diseño. Simplemente a ustedes les tira esta ecuación. En esta norma se pierde, en las normas chilenas se pierde un poco, de albañilería, se pierde este dato, cuál es el factor de seguridad. Bueno, luego, con respecto a la resistencia a la resistencia a la flexión de un muro de albañilería confinada es proporcionada por las barras de refuerzo longitudinal, o sea, por los pilares, del pilar de confinamiento, ubicado en el borde de la zona traccionada. Por lo tanto, solamente por aquel que está traccionado. En este caso, por ejemplo, sería este. Del pilar, refuerzo longitudinal del pilar de confinamiento. Y por la albañilería del paño y el pilar de hormigón, ubicado en la zona comprimida de la sección transversal del muro. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al tener un momento y una carga axial, si es que obviamente, si este momento es lo suficientemente grande para generar tracción en este pilar, vamos a tener, por un lado, las armaduras en tracción, resistiendo a este momento, y por el otro lado tenemos una cabeza de compresión en cuanto al pilar, y una cabeza de compresión que va a estar resistiendo la albañilería, donde obviamente, por un tema de rigidez, el pilar va a estar tomando más compresión que el paño de albañilería. Acá, ¿se fijan? ¿Por qué? Por diferencia en la rigidez. El elemento más rígido toma más carga. Entonces, considerando la diferencia entre los módulos de elasticidad de la albañilería y del hormigón, la mayor parte de la resultante de las tensiones de la zona comprimida se ubica en el pilar de hormigón. O sea, la mayor parte de la compresión igual se la va a llevar el pilar de hormigón. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución de tensiones, el diseño de la flexión pura o compuesta de un muro de albañilería confinada se hace con ecuaciones simplificadas, como son las recomendadas por la norma NSH 2123. ¿Cuáles son estas? En ellas se acepta que el momento de flexión es resistido por un par de fuerzas concentradas que actúan en el centroide de los pilares de confinamiento, ubicados en los extremos del muro. Así, el momento de flexión admisible queda determinado por las ecuaciones siguientes. Entonces, para la flexión pura, primero que nada, vamos a definir este término, que es el M0A admisible. El 0 yo creo que viene por por 0 compresión, flexión pura. Entonces, igual a 0,9 el área de acero que tengamos del pilar de las cuatro barras longitudinales por Fs, que es el valor admisible del acero, por D1. Ahora, ¿qué es D1? Es distinto al DU. Es la distancia entre los centroides de los pilares, ubicados en los bordes del muro. Ya vamos a explicar bien cuál es el centroide de los pilares. Pero primero que nada, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos flexocompresión? Por eso es que esto viene segundo. Pero la flexocompresión se definen estas dos ecuaciones que dependen del estado de compresión que tengamos. Si NS, el solicitante, es menor o igual a NA tercio, o si es mayor. O sea, si tenemos una compresión baja, una compresión que ya es mayor al tercio de la compresión admisible. Habiendo determinado esto, en qué situación estamos, la flexocompresión se calcula como MOA más 0,2 NS, o sea,
A diferencia de la norma de albañilería armada, acá sí, si se fijan, sí estamos considerando, no, disculpen, estamos hablando de flexión, no de corte. No dije nada, no dije nada. Eso lo vamos a ver más adelante. En todo caso, es MOA lo que resiste para la flexión pura más 0,2 por NS por DU, donde DU sí es la altura útil de las barras longitudinales de refuerzo del pilar traccionado. Para calcular esta distancia se consideran las barras longitudinales de refuerzo del pilar concentradas en el centro de gravedad del pilar. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y en este caso es una ecuación parecida, donde también se toma en cuenta NS y el valor admisible. Ahora, si se fijan, estas son ecuaciones lineales, ¿cierto? Son líneas las que quedan determinadas en función M, en función de NS, pero obviamente ustedes lo podrían también escribir al revés. Entonces, a diferencia de las ecuaciones en la albañilería armada, como estas ecuaciones son lineales, ustedes de manera muy simple, ya teniendo estas ecuaciones, ustedes pueden generar el diagrama de interacción, donde tenemos acá la tracción pura de los pilares, MOA, la flexión pura, sin solicitación axial. Luego tenemos NA tercios, que está a este nivel, donde usaremos esta ecuación de acá. Y por último, tenemos esta zona que queda determinada por esta ecuación de acá, que también es lineal. Entonces, esta es un diagrama de interacción bastante más simple de entender y de generar que el que habíamos mencionado para la albañilería armada. Habiendo dicho eso, a partir de las ecuaciones MOA y MA, se obtiene el área requerida de refuerzo longitudinal de los pilares para resistir el momento. O sea, esto es lo que nosotros podemos generar esta ecuación. No es que, de lo que me acuerdo, nos dice así en la norma. Nosotros la estamos deduciendo. Se obtiene el área requerida de refuerzo longitudinal de los pilares para resistir el momento de diseño solicitante, el MSD. Para obtener esta área, basta con igualar MSD con MA y despejar ASP contenido en MOA, resultando que el área es el momento de diseño menos esto y dividido este otro valor. Para este caso, compresión axiales baja. Y para compresión axiales mayores, bueno, es esta ecuación de acá. Entonces ustedes pueden determinar de forma bastante directa el área requerida de los pilares, de la acero de las barras longitudinales de los pilares. Ahora, ojo que el momento de diseño es el momento de solicitante por 0,5. Ver artículo 6,661 de la norma NSH 2123, que obviamente responde a al motivo, al símil de lo que ya habíamos mencionado en la albañilería armada. Es para tratar de preferir inducir esta falla por sobre la de corte. Después, bueno, estos son los esfuerzos solicitantes que salen del análisis estructural. Y NA, el esfuerzo axial de compresión admisible. Ahora, ojo, si en MS interviene la acción sísmica, se puede usar MSD igual al MSD que ya habíamos definido, que es este, pero dividido en 1,33, porque el ASD nos permite una mayoración del 33%, ¿se acuerdan? En la ecuación ASP, con la excepción de aquellos muros que resisten más del 45% de la acción sísmica que actúa en el piso. Eso también lo dice la norma en el
6.1e. Ahora, para que quede más claro que es D1 y DU, entonces, D1, D1, habíamos dicho que D1 es la distancia entre los centroides. Entonces vamos a usar este mismo ejemplo que ya habíamos probado antes. Entonces, ¿cuál es el centroide? Es la mitad del pilar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, D1 habíamos dicho que es la distancia entre centroides. Por lo tanto, mi distancia es 2 metros más la mitad de 20, 10 centímetros, más los otros 10 centímetros del otro pilar. Y así es como llegamos a que D1 es igual a 2,2. Ahora, diferenciando eso, del DU obviamente es como ya lo habíamos visto también en la albañilería, hermano, es esa distancia de acá. Entonces, esto es DU. Entonces, por lo tanto, son los mismos 2,2 metros más los 10 centímetros que tenemos desde el centroide hasta la cara exterior del pilar. Eso es para que nos quede claro estas dos diferencias en las ecuaciones. Ahora, ojo, lo que también quiero destacar acá es que obviamente en el anclaje, este ya es un detalle de anclaje, nosotros siempre vamos a querer generar... no se ve el amarillo. Vamos a otro color verde. Ustedes acá siempre tienen que rematar, cuando terminen una punta del muro, ustedes tienen que rematar en un gancho las barras horizontales de la cadena. ¿Ok? Para que no se nos olvide ese detalle. Entonces, por último, tenemos la resistencia a la flexotracción. Es cuando tenemos más tracción que compresión. Entonces, si NS es una fuerza de tracción, para determinar la cuantía requerida, ASP, basta considerar que el diagrama de interacción es lineal entre MOA y el valor NAT que vamos a considerar ahora, como se muestra en el diagrama de interacción simplificado, que ya lo habíamos visto acá. Este valor de acá. Eso es cuando no tenemos flexión y tenemos tracción pura. En ese caso, ¿cuál va a ser mi tracción admisible? Bueno, va a ser NP por ASP por FS. O sea, vamos a considerar que, dicho de otra forma, las 8 barras de ambos pilares, en el caso que tengamos dos pilares, las 8 barras van a estar trabajando en tracción. Y obviamente ASP es el área de barras de refuerzo. Son las 4 barras en cada uno de los pilares. Y la tensión admisible, en este caso, la norma la define como la mitad de FI. Del FI que ustedes usen para las barras longitudinales. Ahora, en ningún caso el área del refuerzo longitudinal, ASP, debe ser menor que la mínima recomendada por las normas. Según la norma NSH 2123, el mínimo son 4 barras de 10 milímetros de diámetro, o sea, una cuantía de 3,14 centímetros cuadrados. Es el mínimo definido para las cuantías longitudinales de los pilares. Ahora, con eso, como vieron, como ya se estarán dando cuenta, el diseño de la albañilería confinada es bastante más directo y más sencillo que la albañilería armada. Es fácil de entender, es directo, las ecuaciones son simples,
y no tiene tantos casos, en computación le diríamos los if, los casos. Si pasa esto otro, si esto otro, esto otro. Esto es mucho más directo, más sencillo, y para mí al menos, por ende, también bastante más atractivo en cuanto al diseño. Entonces, con esta con este breve módulo que hicimos ahora de resistencia a la flexotracción, ya vimos cómo se diseña, según la 2123, muros a flexocompresión. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El cómo se diseña por corte, que ya les adelanto, también es más simple que en la 1928, pero sí hay que entender algunos conceptos y, y tiene una complejidad un poco mayor a la flexocompresión. Entonces, primero que nada, si vamos a tener paños de albañilería que están resistiendo corte, primero que nada tenemos que definir cuáles son el tipo de falla que se nos pueden generar. Entonces, en general, si la albañilería es buena y hay una buena interconexión, que acá esquemativamente no se presenta de esa forma, pero estamos suponiendo que hay una buena interconexión entre el paño y los elementos de hormigón, vamos a tener fisuras muy disgregadas en el paño, en una dirección, obviamente en el contraciclo se generarían las mismas fisuras, pero en la otra dirección, o básicamente lo mismo, pero más concentrado, en la mitad. Esto lo vimos también en la presentación del profesor Cristian. Ahora, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Esta distribución de fisura o esta de acá? La primera. Exactamente, la primera. La primera, ¿por qué la primera? En fondo porque bajo condiciones parecidas, o sea, las mismas unidades, un mortero parecido, básicamente haciendo la misma, la albañilería, usando las mismas propiedades de albañilería, si logramos generar una albañilería que ante las cargas laterales tenga esta distribución, nos da a entender que este tiene mayor resistencia también que este muro de acá. ¿Por qué? Porque está haciendo más uso de su material. Y por eso también las fisuras tienen más dispersión. Significa que estamos obligando a trabajar más al muro. Y si obligamos a trabajar más, porque ¿cuándo deja de trabajar un muro? Cuando se agrieta mucho. Entonces se van a generar más fisuras finas, pero espacialmente también más distribuidas, y por ende se intuye que este muro acá debería tener más resistencia a la acción lateral que este de acá. Al concentrarse significa que se produjo el corte crítico, el corte de agrietamiento, se produjo antes sin permitir la distribución de otras fisuras, y por ende también la resistencia tendríamos a pensar que es más baja. Ahora, eso no quita que este sea el tipo, estos dos, sean el tipo de corte, o sea, el tipo de daño deseado. Como se ve acá también esquemáticamente, las fisuras están pasando tanto por las unidades como por el mortero. Y eso nos indica que el trabajo de mortero-unidad de la albañilería es un trabajo en conjunto, y por lo tanto le estamos sacando provecho a la albañilería. Porque por otro lado, si tenemos, por ejemplo, un mortero muy malo, entonces esto sucede muchas veces si el mortero es muy malo. Si el mortero es muy malo, se puede crear un slip, un cizalle en una interfase de la albañilería. Puede ser al medio, como también normalmente muchas veces se produce acá abajo, en la zona más baja de los muros. El cizalle requiere de una energía de activación o de una fuerza de activación mucho más baja que este tipo de falla.
y se produce si es que el mortero es muy malo con respecto al resto de la albañilería. Entonces, el mortero tiene que ser de tal forma que obligue también a trabajar las unidades, generando este tipo de fisuras y no este tipo de fallas. Ahora, de nuevo, ¿por qué no queremos este tipo de falla? Sobre todo porque es una falla a un nivel de carga mucho menor que la que le podríamos pedir a la bañería. Entonces, vamos a evitar la falla del deslizamiento horizontal. Porque, por ejemplo, analizando estos ciclos de histéresis de un paño de albañilería confinada, esta es la típica curva esterética que hayamos analizado previamente. Y que llevándolo a un modelo simplificado. Esto es un modelo trilineal, o bilineal en verdad, porque está la primera rigidez más la segunda, ya después del agrietamiento. Esto es como la forma simplificada de modelar cuando uno ya lo lleva al plano de lo numérico, de lo que uno obtiene de estas curvas. Si se fijan, sería esta curva hasta acá, y después tenemos una segunda curva desde el corte crítico al máximo. Esto es un ablandamiento del sistema. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo lo que pase en esta zona depende de las características de los refuerzos, mientras no se trituren las unidades del paño de albañilería. Es lo que ya habíamos adelantado, ¿se acuerdan? Que para la albañilería confinada, el corte, el valor, la resistencia al corte del paño va a quedar definida por la resistencia al corte que tenga el paño de albañilería, mientras que la demanda inelástica, o sea, la capacidad de deformación post-agrietamiento, va a quedar determinada principalmente por los elementos de hormigón. Si no tuviésemos los elementos de hormigón, obviamente tendríamos una falla frágil inmediatamente. Acuérdense, y lo mencionamos acá también, cuando tenemos curvas negativas, si bien las podemos determinar en laboratorio, en una falla bajo fuerzas inerciales, una vez que se activa la curva negativa, ya no hay cómo frenar el sistema. El sistema colapsa. En los ensayos en laboratorio se frena porque nosotros estamos frenándolo imponiendo desplazamiento. Si es que no tiene ese freno, simplemente se colapsa el muro, colapsa el sistema. Eso. Ahora, volviendo al paño de albañilería confinada, bajo tensiones, o sea, bajo corte en su plano, ¿qué va a pasar? Vamos a tener podemos definir tres fases, tres etapas del sistema. Entonces, en primer lugar, como ya habíamos adelantado, la mayor parte del corte, estando no agrietado el muro, se lo va a llevar el paño de albañilería. Entonces, la resistencia va a quedar determinado por VM, que es el paño de albañilería antes de agrietarse. ¿Qué podemos definir? Que es más o menos, se alcanza al 70% del máximo al que puede llegar nuestro sistema de albañilería confinado. Entonces, más o menos al 70%, hasta el 70% del valor máximo, que es el VM, lo vamos a definir como VM, nuestro paño de albañilería va a tomar casi todo el corte de la carga. Pero una vez que obviamente este se agrieta y pierde rigidez, vamos a estar en esta zona de acá, en la transición entre el 1 y 2, donde va a empezar a penetrar la grieta, se va a ir expandiendo a tal nivel que va a ir
entrando al pilar, que es lo que estamos viendo acá. Que esto corresponde a esta zona de acá. Una vez que entró la grieta al pilar, es el pilar el encargado de mantener la carga, esto es muy importante lo que estoy diciendo, mantener la carga, no darle más resistencia, sino que mantener la carga y darle al sistema esto, lo que ya habíamos determinado anteriormente. La capacidad inelástica de deformación. Ahora, esto el pilar lo va a lograr mantener hasta que llegamos al 3. Esto más o menos, no es, esta es la curva 3, pero empieza más o menos acá, ¿cierto? Es cuando se corte el pilar. Cuando se corte el pilar, el hormigón, ya solamente nos va a quedar el acero y rápidamente esto va a ir en dirección al colapso. Porque una vez que se corte el hormigón, también rápidamente se van a cortar los fierros longitudinales que están trabajando a zizague, y que eso normalmente, aunque sea acero, es una falla frágil, no es muy dúctil. Y luego, bueno, llegamos a su carga última, a su falla final del sistema. Entonces, estas son las 3 etapas. A ver, repito. Primero vamos a llegar a tener un agrietamiento del paño. Esta grieta, hasta cuando lleguemos más o menos al 70% del valor total, valor máximo que puede soportar este paño, las grietas van a empezar a ingresar al pilar también. Y luego va a llegar un momento donde se va a cortar el pilar, que ya es podemos considerar que es la etapa última, la etapa de falla o colapso. Disculpe, profesor, hay una pregunta. Ahí también se está considerando el endentado de la unión del muro con el pilar. Sí, por supuesto. Porque si ustedes no tienen, de acá en adelante, porque ya lo habíamos mencionado, pero es bueno que hagan la consulta nuevamente, de acá en adelante nosotros habíamos hablado de que en el fondo le vamos a pedir al sistema que acá, que en estas fases de acá, tengamos una conexión buena entre pilar y albañería, ¿cierto? Y nosotros de acá en adelante vamos a partir de esa base, que nosotros tenemos una interconexión, ya sea por medios mecánicos o por el indentado de ambos materiales, de los pilares y cadenas junto a la albañilería. Ahora, dicho eso, aunque sean solidarios acá en esta fase, igual va a llegar un momento en el cual el pilar se va a cortar, ¿cierto? Por mucho que estén conectados. El pilar existe una fuerza, vamos a poder llegar a una fuerza en la cual el pilar ya tampoco va a aguantar más y se va a cortar. Es un poco lo que le estoy tratando de transmitir. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué le explico el paso a paso de cómo es la falla de un muro de albañilería confinada al corte? Porque después vamos a ver lo que indica la norma, sigue un poco esta filosofía del paso a paso de cómo trabaja el paño de albañilería confinada ante una carga incremental de corte en el plano del muro. Entonces, la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada con falla de agrietamiento diagonal, o sea, vamos a hablar de ese tipo de fallas, de cuando tenemos falla diagonal. Entonces, el caso sin barras de refuerzo en el interior del paño, el corte nominal, la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada sin barras de refuerzo horizontal en el interior del paño, corresponde a la fuerza que produce el agrietamiento diagonal del paño de albañilería. O sea, va a ser el agrietamiento, el corte de agrietamiento va a ser nuestro agrietamiento, nuestro corte crítico. Que esto se ve más en muchas normas extranjeras, usan más este concepto.
el corte crítico, que nosotros lo llamamos corte de agrietamiento. Entonces, la capacidad resistente asociada a la falla por agrietamiento diagonal está controlada por la adherencia, la extensión del mortero en la superficie de adhesión, o sea, esto nos da la resistencia del corte nominal, o sea, del corte en tensiones. Después, de la presencia de carga vertical, porque ustedes ya intuyen que la carga vertical nos puede dar mayor resistencia al corte. Y por último, obviamente también la esbeltez del muro. De estos parámetros, al igual que en la brevería simple, ¿se acuerdan? En el módulo 6, estos factores son los principales contribuyentes a cuál es la capacidad que tiene al corte el paño de albañilería. Luego, la ecuación para determinar la carga de agrietamiento es del tipo empírica y se ha obtenido de los resultados de pruebas estáticas monótonas y cíclicas de muros de albañilería confinada ensayados en voladizo. O sea, los clásicos muros a corte que hemos mostrado también anteriormente. O sea, se construye un muro y se ensaya el corte. Por eso es que es a voladizo, porque donde está confinado o apoyado solamente en su parte inferior, en laboratorio. Luego, las características de los muros ensayados son las siguientes. Siempre han sido 2 pilares, uno en cada extremo del muro, 4 barras longitudinales en el pilar, sin refuerzo en la junta horizontal, y la relación altura ha variado entre 0,7 y 1,2. Y con comportamiento controlado por deformaciones de cortante. Ahora, si quisiéramos escribir la ecuación del momento nominal, obviamente la ecuación empírica sería parecida a la que ya habíamos visto en la albañilería armada, y sería que el corte nominal es igual a un coeficiente alfa por las tensiones resistentes de la albañilería por beta, que es otra constante empírica, más gamma, que es otra constante empírica, por la tensión de compresión, por el área bruta de la albañilería. ¿Por qué área bruta? Porque ya dijimos que íbamos a usar siempre unidades con bajo porcentaje de huecos. Por eso es que vamos a usar el área bruta. O podemos usar el área bruta. Ahora, de acuerdo con los resultados de los muros de albañilería confinada, ensayados en Chile, Raimondi en 1990 recomienda los valores de alfa siguientes, alfa, beta y gamma siguientes. Alfa 0,45, el beta 1 y gamma 0,24. Con lo cual, ojo, y esto mantengámoslo en reserva, después le explico por qué, el valor nominal podría llegar a ser, o se podría definir como 0,45 veces el aporte que nos haga la resistencia de tensión al corte del muro de albañilería más 0,24 veces la carga a compresión, la tensión a compresión que tengamos en el muro por AMB. Esta es una de las primeras ecuaciones que se esbozaron en aquella época, en 1990. Ahora, resistencia al corte de un muro, el caso sin barras de refuerzo en el interior del paño. Seguimos sin barras. El factor de reducción por esbeltez, beta, a eso se refería el factor beta, se ha considerado igual a 1 en las ecuaciones de la norma de diseño y cálculo, con excepción de la norma peruana. La norma peruana recomienda usar la expresión siguiente. De acuerdo con los resultados de ensayos recopilados en una base de datos de 102 muros de albañilería confinada y ensayados en diferentes países de Latinoamérica, Riagi, Elwood y Alcocer proponen que beta sea 1 cuando la relación de aspecto sea baja, pero que vaya decreciendo con respecto
la relación de esbeltez aumente. ¿Se entiende o no? Como que lo vamos a castigar por si, por si la relación de aspecto, o sea, si el momento gana preponderancia por sobre el corte. Eso en el fondo es lo que se está diciendo. Ahora, la norma chilena en general no lo estima. Ahora, yo no encuentro malo que una norma, esto ya es una opinión, lo considere en la ecuación de la resistencia al corte. Que exista una relación de esbeltez. Entonces, que el valor recomendado por la norma peruana es menor que 1 cuando MSQS es mayor que 1 y tiene esta relación y siempre es mayor que 1/3. Entonces ustedes tienen 1 hasta una relación de aspecto de 3, va disminuyendo hasta 1/3 y luego se mantiene. Es un poco para tener un poco una cultura general y también entendamos algunos conceptos que no están incorporados en nuestra norma. Son la 1, vamos a terminar pronto. Esto es lo último que vamos a mostrar. Ahora, nosotros hablamos del paño de albañilería y como normalmente construimos acá en Chile, sin refuerzo dentro del paño. Ahora, nada les impide o les impediría incorporar algún refuerzo dentro del paño, ya sea una escalerilla o, como se ve acá, un gancho extendido, obviamente, para que sea más efectivo a lo largo de todo el paño. ¿Se fijan acá? Entonces, si se desea aumentar la capacidad resistente al corte de un muro de albañilería confinada, más allá de la carga de agrietamiento diagonal del paño, o sea, puramente lo que nos puede entregar la albañilería, se deben colocar barras de refuerzo horizontal en las juntas horizontales de mortero en una cantidad suficiente para incrementar la resistencia de corte por sobre la fuerza de agrietamiento diagonal. ¿Se acuerdan de nuevo? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la otra vez? Del por qué las normas especifican un mínimo, que era que en el momento que se agrieta el elemento que es frágil, en el caso de la albañilería es la albañilería y en el caso del hormigón armado es el hormigón, inmediatamente la fuerza se traspasa a las barras. Eso es lo que estamos diciendo. Que obviamente la cantidad de barras tiene que ser suficiente para tener una sobreresistencia, más resistencia de lo que el paño de albañilería tiene al corte. Y solamente de esa forma va a ser capaz de darle sobreresistencia, porque si es menor, lo que va a pasar es que en el momento que se agriete la albañilería se van a cortar las barras de acero. Entonces, por eso que tenemos que dar, que esto es muy importante, que la cantidad tiene que ser suficiente para poder darle una sobreresistencia al paño de la albañilería. Ojo, estamos hablando todavía que le estamos dando sobreresistencia al paño. Todavía no hemos entrado a analizar cómo nos aportan los pilares a la resistencia. Eso, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá y en la próxima clase ya vamos a seguir conversando de qué pasa si incorporamos dentro del paño de albañilería estos elementos de refuerzo horizontales. Vamos a parar acá.